Bienvenidos a la sección número 8 de la serie Respuestas a Preguntas Bíblicas. En esta ocasión con el tema ¿qué significa la frase en el nombre de Jesús en el Nuevo Testamento? Y a la vez, ¿por qué bautizaban los discípulos en el nombre de Jesús? Decíamos que el concepto de fondo aquí en la posición unitaria está errado, puesto que no hay en Cristo dos personas, sino dos naturalezas. Eso es lo bíblico. Pero el concepto unitario sobre la persona del Hijo hace obligatoriamente que en Cristo haya dos personas, como hemos mencionado, una divina y otra humana, según sus defensores, los de esa posición. Y no podría en tal caso ser de otra forma. La única otra forma sería quitarle la personalidad a la humanidad de Cristo. Y ni aun ellos mismos llegan a ese extremo, que de paso sería la única forma de solucionar su laberinto doctrinal respecto a la deidad. O si ese problema que ellos mismos se han creado tiene otra solución, yo les desafío muy respetuosamente a presentarla. Sería el primero en estar ansioso de conocer la solución a ese problema. Más aún, si según el concepto unitario es la deidad de Cristo a lo que se denomina el Padre en el Nuevo Testamento, como leímos en la declaración de don David, y solo hay una persona en la deidad, según la misma posición de ellos, la pregunta sería entonces, ¿qué papel juega la humanidad de Cristo? El Cristo humano actualmente en el cielo. ¿Es una persona? Si lo es, ¿en qué rango está en el cielo como humano? Son preguntas que les tocará contestar a ellos. Ahora bien, volviendo al punto de que el propio Jesús dijo no haber venido en su propio nombre, sino en el del Padre, cabe aquí justamente preguntarse si es cierta, si es correcta la posición unitaria de que en este caso es la humanidad de Cristo la que está hablando en nombre de la divinidad de Él mismo. Entonces, tenemos otro problema, y es que en Juan 17:5, cuando nuestro Señor le dice a su Padre, ahora pues Padre, glorifícame tú, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y la pregunta aquí es, ¿quién le dijo a quién? Glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Quién entonces le dijo a quién? Tal cosa. Si fue la humanidad de Cristo la que le dijo a su propia divinidad, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, ¿qué humanidad era la que existía junto al Padre antes que el mundo fuese? Y si fue la divinidad de Cristo la que le dijo al Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, y si la divinidad de Cristo es el mismo Padre, entonces ¿quién le habla a quién? ¿El Padre estaba con el mismo Padre al lado de sí mismo? El mismo Padre pide al Padre que le glorifique al lado de sí mismo, con una gloria que compartió consigo mismo antes que el mundo fuese. Me parece a mí que hay formas más serias
de estudiar las Escrituras. Con todo, dejaremos esto por aquí porque el estudio detallado, hecho a manera de respuesta a la doctrina unitaria, corresponde a otra serie de nuestros estudios titulada Una respuesta al unitarismo. Nos corresponde por nuestro lado en este estudio seguir viendo algunos textos del Nuevo Testamento donde la frase en el nombre de tiene el mismo significado en lugar de, en representación de, bajo el poder de y otros más que amplían los matices ya dados en el Antiguo Testamento. Algunos otros ejemplos. Marcos 9:45. Marcos 9:45. Dice: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. En este texto hay un nuevo elemento que arroja luz en cuanto al significado de la frase en el nombre de. Y es que el propio Señor es el que da esa luz, diciendo que recibir un vaso de agua en el nombre de Él equivale a recibirlo porque se pertenece a Él, porque se es de Él. El texto dice, porque sois de Cristo. Es que en el nombre de Jesús es equivalente o es lo mismo que decir como posesión de Él, como propiedad de Él. Es que no puede ser de otra forma, debido a que fuimos comprados por Él. Otro texto, Marcos 16:17. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, etc. En este texto tenemos un elemento más que confirma que la frase en el nombre de Jesús no nos es dada en el Nuevo Testamento como una fórmula fija para el bautismo en agua, sino como un sinónimo de su poder, el de Cristo, en representación de la deidad. ¿Cómo sabemos que este es el sentido de la frase en su nombre, en el contexto de echar fuera demonios? Porque se nos explica en otra parte del Evangelio. Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y ahora veamos cómo el propio Señor explica lo que significa en su nombre. Lucas 10:18 y 19. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, noten ahora, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Es por eso que, como veremos luego, ser bautizados en el nombre de Jesús, lo que significa es ser cubiertos por su poder, como representante de la deidad. Porque, de paso, no es otro que el poder del Espíritu Santo, el que se promete para cubrir a los que son bautizados. Pues según el mismo Jesús, Él echaba fuera a los demonios por el poder del Espíritu Santo que estaba en Él. Mateo 12:28. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es así que, mientras que Jesús es el representante del Padre, el Espíritu Santo lo es de Jesús, en la transmisión del poder de la deidad para efectos de la salvación del ser humano.
Por eso, ser bautizados en el nombre de Jesús implica obligatoriamente a los tres seres de la deidad. De paso, en este texto, Lucas 10, 17 al 19, tenemos algo de luz también para aquellos que son un poco recios para aceptar el final largo del Evangelio de Marcos, debido a que hay aquí mención de ciertos poderes sobre cosas malignas. A algunos no les gusta eso. Este poder otorgado a los hijos de Dios, entonces han dicho que eso no era parte del texto original griego, el final largo de Marcos. Pero aquí en Lucas 10 tenemos lo mismo, y nadie duda de que estos textos sean parte integral del texto griego original. Pero avancemos con nuestros textos que explican el significado de la frase en el nombre de. Lucas 6:22. Lucas 6:22. Dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os persigan y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir aquí vuestro nombre? La proscripción del nombre significa la exclusión de la sinagoga. Lo que estaba sucediendo al Salvador iba en cierto sentido a caer también sobre sus discípulos. Según Juan 16:33, Hechos 21:28 y 24:5. Escarnecer el nombre de un discípulo, sea por negarse a mencionarlo, pronunciarlo con desagrado o ridiculizarlo, o por expulsarlo de la membresía de la sinagoga, era otra forma de causar daño a los seguidores del varón de dolores. La pregunta aquí es: cuando el nombre de uno de los discípulos era expulsado de la sinagoga, ¿era expulsada la persona o solo el nombre? La sola pregunta es absurda. O de otro modo, ¿podría ser borrado el nombre de la persona, pero no ella? La persona cuyo nombre habría sido expulsado, ¿podría seguir siendo miembro de la sinagoga? Y decir, bueno, borraron mi nombre, a mí no. ¿Podría seguir siendo parte de, aunque su nombre no? ¿Cómo les parece? Ridículo, ¿no? Es que el nombre es sinónimo de la persona misma. ¿Okay? Noten cómo son los mismos conceptos del Antiguo Testamento. Nombre igual persona. De allí que el mismo Jesús dijera, explicando su ministerio a sus discípulos después de resucitado, Lucas 24, 46 y 47, dice: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué significa en su nombre aquí? En representación de Él. Debían predicar el Evangelio como representantes de Él. Esta salvación ha de anunciarse a todo el mundo. Los seguidores de Cristo son los mensajeros por medio de quienes se ha de dar a conocer estas buenas nuevas. En el nombre de Jesús significa entonces aquí en representación de Él. Vamos viendo los mismos conceptos del Antiguo Testamento. En representación de, en lugar de, bajo el poder de. Otro texto, Juan 2:23. Juan 2:23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. A ver, ¿de qué es sinónimo nombre aquí? ¿Ah? ¿Sí? De poder. Autoridad, sí.
De otra forma, habría que entender que creyeron que se llamaba Jesús. ¿Me captan? Si no está dando algún sentido eso de que creyeron en su nombre, lo que habría que entender es que creyeron que se llamaba Jesús. Que no hace ningún sentido. Otra vez, nombre es igual a poder, en el caso de Dios y del Señor. Creer en su nombre, por las razones correctas, equivale a recibir su poder. Ser bautizado en el nombre de Jesús significa entonces recibir su poder para vivir una vida nueva. No es una fórmula fija para repetirla. Hay todo un contexto teológico detrás de esa frase. Ya lo dijo el apóstol Juan en su prólogo al Evangelio. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, noten ahora, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, de ser hechos hijos de Dios. ¿Vamos captando qué significa en el nombre de Jesús? Recibir su poder. Algunos textos más claves en este asunto. Hay en el libro de los Hechos, muchos, vamos a leer algunos de estos textos. Hechos 3, versículos del 1 al 13. Hechos 3, del 1 al 13. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Aquí viene: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro, noten ahora, respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro ¿qué? Poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? El Dios el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, y cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Qué está diciendo Pedro? No fue por ningún poder nuestro, fue por el poder de Cristo. Pero ¿qué fue lo que Pedro le dijo junto con Juan a este hombre paralítico? En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y dice Pedro aquí que lo que se manifestó allí, cuando él dijo en el nombre de Jesús, fue el poder de Jesús. Otra vez, en el nombre de Jesús lo que significa es en su poder, en su fuerza.
con toda la autoridad de Él a quien representamos. Hay varias cosas aquí. Significa en representación de, en el nombre de, ¿ok? También en el nombre de Jesús, en este caso, significa en el poder de Jesús. Dos cosas, en representación de Juan y Pedro, representantes de Cristo. En el poder de lo que se manifestó en el hombre curado. ¿Vamos captando? En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y de paso, noten que aquí no dicen el nombre de Jesús. Porque si es una fórmula, tendría que ser solamente en el nombre de Jesús. Pero es en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y no miramos a los unitarios bautizando en el nombre de Jesucristo de Nazaret. De paso, ¿cuál sería la que tienen que usar si hay tantas? Van a encontrar en las que veremos aquí, muchas que no veremos, que ustedes pueden buscar por su cuenta, en el nombre de nuestro Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas formas, porque no es una fórmula fija. Es una expresión con un significado muy profundo, que implica muchas cosas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, dice el verso 6. Significado del nombre aquí, poder, según el verso 12. Poder de Dios. Otro texto, Hechos 4, 1 al 20. ¿Hay alguno de ustedes que pueda leerlo así fuerte y claro? Hechos 4, 1 al 20, porque vamos a leer 20 versículos. Entonces necesito que puedan leerlo bien claro para todos. Vamos a encontrar algo muy interesante en relación a todo esto que estamos hablando del significado de en el nombre de Jesús. Hechos 4, del 1 al 20. Dice así: hablando ellos al pueblo, ¿Hay problema con el micrófono? listo, Ya. yo creo que ya sí. Ok, entonces vamos a leerlo acá. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús. Noten eso. Noten, ahí no dicen el nombre de Jesús, sino en Jesús, una especie de resumen de esa frase. Y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué? ¿Qué? Noten, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Van captando? Como era entendible, era algo común entre la época de los apóstoles, mirar como sinónimo de autoridad el nombre. Dice, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a este hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿ven?
Primero dice, en Jesús. Ahora dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No era una fórmula fija. A quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Note, el tema sigue siendo el nombre de él. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hay varias cosas aquí, varias cosas. Este texto está lleno de mucho material al respecto. Textos claves. El verso 2 dice, en Jesús. Y el verso 12 nos habla de su nombre. El verso 7, ¿de qué es sinónimo nombre en el verso 7? ¿De qué? De potestad, de poder. En el verso 14, ¿de dónde procedía el poder de ellos? De los discípulos. De la estadía con Jesús. Y en el verso 18, en el nombre es igual a en representación de Jesús. Y lo mismo en el verso 20. Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Este texto es muy rico en cuanto a lo que estamos viendo. Tenemos aquí varios de los elementos. En el nombre es lo mismo que en el poder de Él. Ese poder se recibe por la estadía con Él. Y los que entran en esa comunión con Él, por ser representantes de Él, es que en ellos se manifiesta su poder. Pero otra vez, todo esto está dentro del significado de la frase en el nombre de Jesús. Poder de Dios, compañerismo con Dios. Y nombre significa también entonces poder, autoridad. Hay más textos, se nos fue el tiempo. Quedamos aquí, continuamos en la próxima.